Amados hermanos, en nombre del Señor Jesús, vamos a continuar con nuestro estudio, como lo hemos programado, y vamos a entonar una alabanza al Señor, como de costumbre, para dar apertura a nuestro estudio. Vamos a entonar el 438, Al contemplarte, mi Salvador. 438. Amén. Con esta melodía en nuestros corazones vamos a postrarnos de rodillas para elevar nuestras almas a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, venimos ante ti agradecidos por la oportunidad de poder todavía en esta tierra compartir tu palabra y ser edificados en el conocimiento de esa luz salvadora que tú tienes a través de tu mensaje. Bendice a cada uno de los que se reúnen en este momento o se encuentran en este momento listos para escuchar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, de manera que tengamos la iluminación celestial, la gracia divina para entender tu palabra en su amplitud, en su profundidad. Danos pues tu bendición y una vez más rogamos por la protección de tu pueblo en este tiempo de crisis. Tú uses tu mano poderosa y tus ángeles como guardianes y protectores contra esas acechanzas y esos males que aquejan al mundo. Bendice a tu iglesia, bendice este estudio, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, amados hermanos. Es grato poder otra vez compartir el estudio que tenemos de esta epístola vital para nuestro entendimiento cabal de lo que es el plan de salvación, la obra de redención
llevada a cabo por Jesús. Bien, hoy vamos a entrar en el capítulo 4 de la epístola a los Romanos. El versículo 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Después de presentar la situación de los gentiles, de los judíos y de la condición real de todo ser humano ante Dios, y después de explicar en qué consiste la justificación, ahora Pablo pasa a detenerse en el padre de la fe, el padre de la nación hebrea, Abraham, el patriarca. Los judíos se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham. Llama la atención que cuando hacen referencia ante Jesús acerca de sus orígenes, ellos no dicen somos hijos de Israel, sino hijos de Abraham somos. Para ellos la figura de Abraham ocupaba un lugar muy significativo en su historia, de gran valor para su experiencia o su creencia espiritual, su vida espiritual, como el fundador de ese pueblo. Aunque el padre real de las 12 tribus era Jacob, sin embargo, Jacob es nieto de Abraham. El hecho es que el pueblo judío se siente orgulloso y satisfecho de tener a un hombre tal como su antepasado y como el padre de su raza. Abraham el hebreo. Hebreo porque desciende de Heber, hebreo, y Abraham, descendiente de él, recibió ese título, ese nombre. Ahora, Pablo hace la pregunta: bien, ¿qué podemos decir acerca de Abraham, nuestro padre? ¿Qué logró él? ¿Qué alcanzó él por los méritos de su obra, de su labor material, física, llevada adelante mediante sus órganos físicos, es decir, su trabajo material? ¿Qué logró, qué consiguió Abraham por el ejercicio material de la obediencia o el ejercicio material de las buenas obras? ¿Qué consiguió él? Esa es la pregunta que él hace. Y en este capítulo, Pablo va a presentar un hecho de verdadera significancia en la experiencia de fe, y él la toma como la base que sustenta la fe de los gentiles, el derecho gentil a ser parte del pueblo escogido, a ser parte de ese pueblo que disfruta de la bendición de Dios. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Todos sabemos que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y en Génesis 26:5 se nos dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, mis leyes. En fin, se describe allí la vivencia de la fe de Abraham, es decir, una obediencia. ¿Por qué Pablo plantea que Abraham fue justificado por la fe? Al analizar el capítulo nos damos cuenta a qué punto va a llegar el apóstol. Porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, si Abraham vino ante Dios presentando méritos propios, logros alcanzados a través del ejercicio de sus actividades benéficas, de sus obras de justicia, de su vida pía, santa, perfecta, entonces tiene con qué presentarse con orgullo, pero dice Pablo, no delante de Dios. ¿Por qué no delante de Dios? Porque ya él ha explicado
que todos los hombres, sin excepción, están completamente desprovistos de justicia. Y ayer estudiamos que justicia es obediencia a la ley, y esto es amor, porque la esencia de la ley es el amor. Obediencia es semejanza a Dios, y Dios es amor. Así que todos los hombres, sin excepción, tienen lo opuesto al amor en su naturaleza. Ya lo hemos dicho anteriormente, se trata del egoísmo. Es la esencia que forma parte de nuestra condición. Todo hombre es egoísta. Y dentro de ese egoísmo el hombre puede, en efecto, realizar obras que ante la sociedad se consideran rectas, justas, buenas, pero delante de Dios valen cero, porque toda esa obra viciada por el egoísmo, contaminada por el egoísmo, está orientada a obtener beneficio particular, y esa no es la justicia aceptable ante Dios, porque es el hombre exaltándose a sí mismo, colocándose a sí mismo como bueno, como justo, como recto, para recibir la gloria, la alabanza. Así que si Abraham pudiese haber presentado méritos propios, sí, ante los ojos humanos podría verse como bueno, como santo, como recto, y quizás de esa manera lo percibían los judíos, pero no delante de Dios. Delante de Dios, Abraham no era una excepción. Delante de Dios, Abraham tenía el mismo problema que cualquier gentil posee: el egoísmo natural, el interés de el beneficio propio, de la protección, de la seguridad personal o de la grandeza personal a costa de lo que sea. Por eso, Dios, que conoce el corazón, sabe que esa era la condición de Abraham, y por lo tanto no tenía de qué gloriarse ante Dios. Versículo 3. Porque dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Es una pregunta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora el apóstol llega a un punto que va a ampliar la visión de lo que en realidad consiste la justificación. Ya ayer hemos estudiado en profundidad que justificación es el perdón perfecto, completo y pleno del pecado. Pero no queda allí la justificación. La justificación abarca también, como lo vimos, el ser vestidos de la justicia de Cristo. Dos aspectos en la justificación: el perdón, la limpieza, la eliminación de la culpa por el perdón gratuito de Cristo, y el ser vestidos en el mismo acto por la justicia de Cristo, representada por las vestiduras blancas. Bien, entonces creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ok, si vemos en Génesis 15, versículo 6, es allí donde el apóstol encuentra la referencia que él está citando. Génesis 15, 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero veamos solo el versículo anterior. Y lo llevó fuera, Jehová, por supuesto, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y luego el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la cita que toma el apóstol Pablo para argumentar su explicación acerca de la justificación solo por fe, sin obras. Abraham no tiene mérito alguno en su persona. Abraham había sido
un hombre de mucho dinero. Hasta ese momento contaba con posesiones materiales, tenía ganado, siervos, riquezas y una esposa muy bella. Pero conocemos su problema: no tenía heredero, ya que su esposa era estéril. Bien, eso afligía su alma, dado que en aquellos tiempos el tener un hijo legítimo como heredero que siguiese la línea del patriarcado constituía un gran honor. Y Abraham sentía que él estaba despojado de ese honor. Y esa noche Dios lo llama: Abraham, ven fuera. En el Medio Oriente, la mayor parte del tiempo, como aquí en California, las noches son muy despejadas, sin ninguna nube. Y en una noche sin luna y sin ninguna nube en el cielo, el panorama que se observa es majestuoso. Miles y miles de estrellas que titilan de diversos tamaños y de diversos brillos, y realmente impresiona. Dios le dice: cuenta las estrellas. Muchos han intentado contarlas. De hecho, se ha tratado de hacer, y se logran contar al ojo desnudo unas 3,000 estrellas. Es lo que se logra contar. Naturalmente, para ponerse a hacerlo hay que tener tiempo y hacer cuadrantes en el cielo y en fin, para poder ir ubicando. Pero todo ello depende también de la vista del observador. Una vista muy aguda puede percibir alguna estrella más que otro que ya tiene la necesidad de usar lentes no va a percibir. Bien, el caso es que Dios le dice: así será tu descendencia. Y luego el texto: y creyó Abraham a Dios. Es interesante que la palabra creer viene del griego pisteio. Y pisteio viene, o episteio es la palabra, episteio viene de pistis. Y pistis es fe. Interesante, porque el texto en realidad dice: y Abraham tuvo fe en Dios, y esa fe le fue contada por justicia. Muy importante esto, porque el problema consiste en que cuando vemos la palabra creer, adoptamos la idea de que solo con aceptar esa información como real, ya fue suficiente. Recordemos lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su libro, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Con frecuencia, al explicar el significado de la fe, utilizo este texto de Santiago, porque es muy importante a la hora de entender el verdadero significado de la fe. Creer es aceptar una información dada como veraz, cierta, creíble. Se me cuenta una historia y yo la acepto como real, cierta, la creo, la acepto como veraz, entonces estoy creyendo esa historia. Pero fe es algo más que eso. Y es aquí donde debió haberse traducido: y Abraham tuvo fe. No, tuvo fe Abraham y le fue contado por justicia. Porque la palabra griega viene de pistis, y pistis es fe. Definitivamente no es solo creer, es tener fe. Eso nos permite ver que la experiencia de Abraham no fue solo decir: ok, Dios dice que voy a tener mucha familia, bueno, ok, eso está muy bonito, le creo.
No. La experiencia de Abraham es que él viene tal cual es, sin hijos. Pero algo más, y eso es lo que Pablo va a ampliar en los siguientes versículos. Él viene sin mérito propio. El versículo 4, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Abraham hubiese tenido un mérito propio, si Abraham hubiese tenido algo que presentar delante de Dios como justicia personal, entonces Dios le estaría recompensando por sus buenas obras. Pero es lo que el apóstol quiere aclarar y dejar totalmente claro ante las mentes de sus lectores. Abraham no se presenta con mérito propio. Abraham no se presenta como un hombre que ha cumplido con todas las exigencias de la ley. Él viene como es, como un hombre al igual que tú, como yo. Viene ante Dios esa noche y está allí contemplando las estrellas y la voz de Dios le habla. Pero él no está allí, repito, presentando justicia propia, una obediencia perfecta. Él está en ese momento allí como lo que era. Un hombre con el egoísmo que todo ser humano tiene, con sus defectos de carácter como cualquier otro ser humano, con sus deficiencias personales como cualquier otro puede tener. Era un hombre natural, un hombre en la carne, un hombre sin haber sido transformado. Por eso el texto dice que pues diremos que yo Abraham, nuestro padre según la carne. Él viene como carnal ante Dios sin nada, como él es. Pero hay algo más que para la mente judía, ahora es el argumento que va a usar Pablo, va a esclarecer esto. Abraham está allí como incircunciso. Y ese es el punto. Abraham está ante Dios como un incircunciso. Y para la mente judía, para los lectores judíos, el incircunciso era considerado inferior en condición espiritual, en toda condición. Inmundo, corrupto, vil, despreciable, que ni siquiera se merecía el trato del judío. Conocemos la situación de los samaritanos ante los judíos, aunque ellos también eran circuncidados, pero más bien los gentiles, porque ese es el caso. El incircunciso es considerado como un ser inferior. De hecho, la palabra gentil en hebreo es goim, y el goim, la palabra goim tiene un sentido degradante, los goim, como decir, esos cualquiera, esos don nadie, esos que son nada. En realidad la palabra goim significa gentil, ajeno, extranjero a la nación judía, pero tiene esa connotación peyorativa, es decir, de desprecio, de rechazo. Y Abraham está ante Dios como incircunciso aquella noche. Y es el argumento que va a utilizar el apóstol para hacer sentir a la mente judía que lee la epístola la condición real en la que se presenta Abraham, sin mérito propio, sin obediencia, sin justicia, sin circuncisión. Por eso, el versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Porque al que presenta obras, ok, yo he hecho esto, he hecho aquello, necesito que se me dé mi recompensa. Dios está endeudado y tiene que recompensarlo por sus buenas obras. Pero Pablo dice claramente, pero el que no tiene obras, el que no tiene justicia, el que no tiene méritos, si recibe ese beneficio, si recibe esa bendición, es de gratis. Es un regalo, es un obsequio. No un mérito, no un pago, es un regalo. Porque no he hecho nada para merecerlo.
No he trabajado, no he actuado, por el contrario, he vivido en el camino opuesto a esto. Bien, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora vamos a ver cómo el apóstol tiene claro en su mente que el perdón de los pecados es la justificación y la justificación es el perdón de los pecados. Pero no olvidemos que la justificación abarca dos pasos: el perdón de los pecados, la limpieza del alma, el lavado en la sangre de Cristo y ser revestidos con la justicia de Cristo. Ok. Ahora, la cita que se toma aquí viene de los Salmos, el versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Nótese bien que esto lo dice el apóstol citando la idea de bienaventuranza, de bendición, cuando Dios atribuye justicia o justifica al pecador. Cuando Dios perdona al pecador, cuando Dios limpia al pecador y lo viste de la justicia de Cristo. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No lo inculpa porque lo ha lavado, lo ha perdonado, lo ha limpiado, porque no hay justo ni aun uno. Entonces, bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado, luego que ha sido lavado, luego que ha sido limpiado, porque queda santificado, no santificado, justificado ante Dios. La santificación la vamos a ver en el curso del estudio, pero no en este momento. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Justamente el apóstol ahora va a recurrir al argumento que ya hemos mencionado, la condición de Abraham. Abraham viene aquella noche cuando es justificado y sin obras, sin méritos, sin justicia propia e incircunciso, recibe la justificación. Alguien podría decir, pero no se registra que Abraham hubiese confesado sus pecados, Abraham se hubiese arrepentido delante de Dios. No se registra ese hecho, en efecto. Pero por eso quise enfatizar la palabra pistis, fe. Porque fe es la aceptación de los méritos de Dios, los méritos de Cristo, en lugar de los míos. Fe es más que creer. Para entenderlo, leamos Mateo capítulo 16, el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Interesante. Noten bien, si alguno quiere venir en pos de mí, notemos, niéguese a sí mismo. La fe es renunciar a uno mismo. Y si Abraham tuvo fe, en ese momento Abraham renunció a su confianza propia. En el mismo capítulo se nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es el versículo 18. Nos vamos a adelantar por lo que implica en este momento. Él creyó en esperanza contra esperanza. Toda su vida Abraham había luchado con sus medios humanos para tener un hijo. Tenía una esposa hermosa, por supuesto había hecho todo lo que estaba a su alcance para tener ese heredero que anhelaba. Pero esa esperanza había muerto cuando su mujer dejó de ser fértil.
Es decir, la costumbre de la mujer, la menstruación, es la indicación de que ella ovula normalmente y es lo que indica que está en periodo o tiene la condición de fertilidad o al menos la posibilidad de ser fértil. Pero cuando se le termina la costumbre a la mujer, ya eso se perdió. Bien, el apóstol señala que que Abraham creyó en esperanza, esperanza contra esperanza, y eso es fe. Porque él se aferra a una palabra, se aferra de todo corazón a una promesa, la abraza como su única seguridad, la adopta como su única posibilidad y se aferra a ella de todo corazón, la acepta con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser. Cuando él se abraza a esa esperanza, cuando él acepta de corazón esa palabra, cuando él renuncia a sus propias esperanzas, esperanza contra esperanza, cuando él renuncia a su propia esperanza, a sus propias convicciones, a sus propias posibilidades, está expresando fe. Porque fe es eso. Renunciar a uno mismo. Renunciar a los criterios, a las opiniones, a las ideas personales para aceptarlas de Cristo. Renunciar a lo que yo pienso que soy, a lo que yo me considero, a mis valores personales para aceptar solo los de Cristo. Eso es fe. Renunciar a mis propios caminos para aceptar los de Cristo. Eso es fe. Renunciar a mi poder, a mi capacidad, a mi humanidad para aceptar solo a Jesús. Eso es fe. Por eso, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sus convicciones personales. Niegue su poder, su autoridad, su capacidad, su sabiduría, su entendimiento, sus posibilidades. Renuncie a todo eso. Y entréguese a Cristo. Eso es fe. Y es lo que el apóstol plantea acerca de Abraham. Abraham abrazó esa palabra, se apropió de ella, renunció a todo lo que anteriormente había tenido en su vida, esperanza contra esperanza, porque deja la esperanza humana, la esperanza material a un lado, para ahora enfocar una esperanza genuina, profunda, sustentada no en él, sino en el que ha hablado. No en su capacidad, sino en el poder del que le ha prometido. No en sí mismo, sino en aquel que da vida. Pistis, fe. Tuvo Abraham fe. Creyó con todo el corazón, con toda la mente, con todo su ser. Ejerció fe. Y entonces se le otorga, se le concede la justificación. Pero lo que el apóstol quiere dejar en claro es que Abraham no presentó mérito alguno, no presentó observancia de la ley, ni perfección, ni santidad, nada, y era incircunciso en el momento de recibir esa bienaventuranza. Bien. Continuamos con el siguiente versículo. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión? Ya lo hemos dicho. O en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Debemos tomar en cuenta que el apóstol tiene un conflicto en su entorno. Y es que la raza judía, el pueblo judío, se oponía a la aceptación de los gentiles incircuncisos por considerarlos ajenos a la promesa de Dios. Ellos se sentían superiores por ser hijos de Abraham, por ser circuncidados y por ser parte de esa nación judía, del pueblo hebreo. Y ante
una obra que va avanzando en el pueblo gentil, era necesario dejar bien en claro esta situación. Por eso él hace énfasis en aclarar esto. Pero al mismo tiempo nos deja en claro en qué consiste la justificación. El perdón, la justificación, se obtiene por gracia, como regalo, no como recompensa por lo bueno que yo he hecho, sino como un obsequio dado mi arrepentimiento, dada mi aceptación de la oferta divina. Allí, sin mérito propio, sin argumentos personales, sin presentar nada a mi favor, soy perdonado, soy lavado y luego vestido de vestiduras blancas. En la incircuncisión de mi corazón, porque recordemos que el Señor ya en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ya se había adelantado el Señor a esclarecer lo que significa la fe. Circuncidar el corazón, la renuncia a uno mismo, la renuncia al yo, la renuncia a mis capacidades. Lamentablemente, ellos no lo habían entendido. Todavía hoy no lo entienden. Pero ¿cómo le fue contada la justicia a Abraham? ¿Cómo recibe el galardón celestial del perdón, de la santificación, quiero decir, de la justificación? Solo por fe. Porque es incircunciso. Y es aquí donde el apóstol hace énfasis. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Este texto, este versículo, pone en claro todo lo que hemos venido señalando. Y recibió la circuncisión después de haber sido justificado como señal, como sello de la justicia que ya había recibido cuando era incircunciso, para de esa manera convertirlo en el padre de todos los creyentes, gentiles y judíos, circuncidados, judíos, e incircuncisos, gentiles. De manera que ahora entendemos la secuencia del apóstol. Primero presenta la condición igual ante Dios de judíos y de gentiles, en condición de pecado, en condición carente de justicia, en condición de tal forma que estaban todos condenados. Y ahora explica en qué consiste la restauración, la justificación. Lo leímos, lo estudiamos el capítulo 3. Y ahora aquí en el capítulo 4 plantea cómo Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación hebrea, fue justificado por la fe cuando era un incircunciso. Repito el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Justicia de la fe. Noten bien, no es solo creer, es justicia de la fe, de la experiencia, de renunciar a uno mismo para abrazarse desesperadamente con todas las fuerzas a aquel único que puede limpiarnos y puede lavarnos. La fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos nosotros, de tu persona y de mi persona. La experiencia de Abraham es la certeza, la garantía que establece que no importa que tú seas un incircunciso, no importa que seas una persona que ha vivido en corrupción, en depravación, en toda clase de males y de pecado, no importa. Si tú vienes a Cristo, tal cual eres, en tu condición, Jesús te recibe. No por mérito tuyo, no porque traigas algún premio, o quiero decir, alguna obra que presentar como merecedora de ese beneficio. No, Jesús
te acepta como estás. Y te dice, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Es lo maravilloso de este evangelio. Es lo grandioso de esta verdad. No importa cómo estés. ¿Eres incircunciso? No hay problema. Primera de Corintios 7:19. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Luego vamos a ver esto. Ya ayer hablamos acerca de la ley dentro de nosotros, expresada de manera concreta en actos de amor. Bien, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Así que, en resumen, lo que hemos estudiado es: Abraham, aquella noche cuando fue justificado, se presenta ante Dios tal cual era, desnudo, sin mérito propio, en su condición egoísta natural y como un hombre incircunciso. Así se presenta ante Dios. Y cuando Dios le hace la promesa, él, en esperanza contra esperanza, se abraza a esa palabra, acepta esa verdad, renunciando a sí mismo, a sus convicciones, a sus ideas, a sus opiniones preconcebidas, para aceptar solo la palabra de Dios como real, verdadera, única. La única verdad que puede ser aceptada, la verdad de Dios. El único poder, la única promesa cierta, la de Dios. Y al abrazar de todo corazón esa promesa, él es justificado, porque allí él renunció a sí mismo. Renunció a sus esperanzas, a sus visiones, a sus ilusiones, a lo que él tenía, para aceptar el camino que ahora Dios le plantea y abrazarse a un camino distinto, el camino de Dios. Aferrarse a una promesa, no suya, no humana, promesa de Dios. Que el Señor nos bendiga para tener tal fe, para depender de Dios de esa forma, para renunciar a nosotros mismos, y que Dios sea el que obra en nosotros el querer y el hacer su voluntad. Amén. Doblemos nuestras rodillas para orar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque a través del patriarca Abraham nos dejas un legado claro y directo acerca de la experiencia de la justificación. Te suplicamos, Señor, que podamos con tu espíritu y tu gracia aferrarnos a tu palabra, a tus promesas, como lo hizo Abraham por la fe, y seamos de esa manera limpiados de nuestros propios conceptos, ideas, y de nuestros propios sueños y de nuestras propias ilusiones, para vivir ahora solo lo que tú nos prometes, solo lo que tú nos señalas. Que, como dice tu palabra, renunciemos a nosotros mismos para aceptar solo tu camino, solo tu verdad, solo tu cruz. Llénanos de ti esta noche y bautízanos con tu fuego celestial. Guárdanos, te ruego una vez más, de todas las tragedias que acechan a este mundo. Protege a tu pueblo y que tu mano del cielo y tus ángeles sean nuestro escudo y protección. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mañana, a esta misma hora, a las 7, por este mismo canal, continuamos en el capítulo 4 de Romanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.